equinoccio de primavera, prácticamente en todas las latitudes, es también referente de la fecundidad que todo reverdece y prodiga. Esta reunión entraña, siguiendo la secuencia del fenómeno natural, tres contenidos analógicos: el equilibrio que buscamos construir entre el portentoso crecimiento industrial de nuestra ciudad, con la instalación de empresas globales y de alta tecnología que no cesan, y el esplendor de nuestro centro histórico, que es la última de las grandes fundaciones del siglo XVI dentro de las vagas fronteras de los chichimecas. La zona industrial potosina es un joven vigoroso de 24 años de edad, y su vecino, o sea nosotros, alberga 4 siglos y 27 años de hazañas y vicisitudes fundacionales de nuestra patria. Estamos convencidos de que con mucho esfuerzo podemos entretejer nuestras experiencias y compartir un mejor futuro juntos, porque ustedes también son, por sus obras y sus acciones, potosinos. Esto es, buscamos lograr un equilibrio de equinoccio entre nosotros. Los otros dos elementos de la experiencia natural que acompaña a este acto son la fertilidad y un nuevo comienzo, que espero que así sea. Hoy celebramos también el natalicio de Juárez, quien declaró a San Luis Potosí capital de la República en 1867, y con ese motivo la Sociedad Potosina La Lonja, en cuya sede nos encontramos, le ofreció una comida celebratoria. Preferimos presentarles un discurso sobre el centro histórico de San Luis Potosí en imágenes que no requieren de traducción alguna. Muchas gracias. Pues buenas noches, muchas gracias. Es difícil de pronto decir algo después de ver tanta belleza que tiene San Luis Potosí, de verdad. Ojalá que siga esta dinámica de preservación y conservación del centro histórico de San Luis Potosí y que tenga más tiempo de venir a ver todos estos lugares y monumentos maravillosos que tienen. Quiero agradecer en primer lugar al gobernador, muchísimas gracias gobernador, por todas sus atenciones. Es un privilegio estar aquí en su estado, al igual que en la ciudad de San Luis Potosí. Muchísimas gracias, alcalde Javier Nava, por la recepción, y por supuesto agradecer a Horacio Sánchez por la invitación, por hacer este evento en el que no solamente estamos aquí planteando la importancia de los centros históricos en las ciudades de nuestro país, sino también estamos hermanándonos como centros históricos, como Ciudad de México y San Luis Potosí, a través de una firma de colaboración cuyo objetivo es empezar a compartir información, empezar a compartir buenas prácticas y que empecemos a prosperar juntos. Hoy San Luis Potosí, Ciudad de México, y esperemos que en algún momento sean los 11 centros históricos que fueron declarados por la UNESCO. Para mí es de verdad muy importante este encuentro que se celebra el día de hoy entre el sector industrial con el centro histórico, por 3 razones. La primera de ellas es porque San Luis Potosí y esta zona de nuestro país está creciendo mucho, es como de uno de los clústeres económicos más importantes de crecimiento de todo el país, y me parece muy importante esta visión que está incorporando en este debate, en esta discusión, Horacio, a través de este ejercicio, en el que justamente el sector industrial vea a los centros históricos como una oportunidad de desarrollo y podamos romper esta dinámica en donde tenemos centros históricos que tienen mucha vida en el día y en la noche
se apagan, ¿no? Porque al final, cuando se apagan y tenemos este fenómeno de ciudad-museo, lo que hacemos es deteriorar nuestros propios centros históricos, porque tenemos que invertir recursos públicos para cuidarlo en la noche, cuando realmente los mejores vecinos y los mejores preservadores y conservadores de nuestros patrimonios son los vecinos. La mejor infraestructura, como sucede en otros países del mundo, en Asia, en Europa, se encuentra en los centros históricos, y creo que México tiene que voltear a ver sus centros históricos y verlos como un polo de inversión, porque genera prosperidad, genera mejores calidad de vida para quienes aquí habitan y genera mejor prosperidad también a los estados y las ciudades en donde se encuentran. Y en segundo lugar, porque a partir también de este tipo de encuentros, lo que hacemos es fortalecer a los centros históricos de todo el país, poniendo el punto sobre la I de la importancia que es preservar nuestro patrimonio, nuestra memoria histórica, porque al final, si se dan este tipo de declaraciones, es porque el día de mañana esta generación o estas generaciones que nos encontramos aquí no vamos a estar. Y la única manera en la que se preserva esta historia y este diálogo entre generación y generación es a partir de la cultura, a partir de lo que está escrito y también a partir de nuestros monumentos. Y la manera en la que se construyen las ciudades habla mucho también de la historia y la conservación de nuestras ciudades, y por eso es tan relevante, es un derecho muy importante que tenemos que empezar a garantizar para construir mejores sociedades en el futuro. Y finalmente, que no lo traía, pero cuando lo comentó Horacio sobre lo de la luna, que no vamos a tener esta gran superluna hasta el año 2030, pues justamente coincide que en el año 2030 se da este cumplimiento que hizo el mundo a partir de la Organización de Naciones Unidas, de este compromiso de la Agenda 2030 de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y las ciudades, y particularmente los centros históricos y el comportamiento también del sector industrial, juegan un papel fundamental para cumplir los objetivos de esta agenda y por tanto de la sostenibilidad de nuestro planeta y de un mejor medio ambiente para garantizar la vida y el futuro de las nuevas generaciones. A mí me toca hablar un poquito de de cómo recibimos el Centro Histórico de la Ciudad de México y de lo que vamos a hacer por instrucciones de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que aprovecho también a través de mi investidura, les extiendo un gran saludo a todo el sector y al gobernador y a quienes nos acompañan en el presidio, de lo que vamos a hacer en los próximos 6 años para poder revitalizar nuestro centro histórico y con esto compartir información que le pueda ser de utilidad no solamente al sector, sino también a las autoridades que el día de hoy nos acompañan y a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, porque hay muy poco que se puede hacer si no lo hacemos en conjunto, es decir, con la coparticipación de la autoridad, del sector económico, social y también de las organizaciones de sociedad civil que nos ayudan a mantener y preservar nuestras ciudades. El centro histórico, si pasamos a la que sigue, por favor, de la Ciudad de México, como todos los centros históricos del país, o la gran mayoría de los centros históricos del país, me parece, con excepción de San Miguel de Allende, tiene una característica de pérdida de habitantes. En los años 40, cuando se dio en el país y particularmente en la Ciudad de México el fenómeno de las rentas congeladas y que poco tiempo después salió la Universidad Autónoma de México del centro histórico y se fue a CEU, lo que hizo es que se perdiera la actividad que mantenía el centro histórico y con la universidad se fueron los académicos, se fue la vida administrativa, se fue la vida de los jóvenes y no solamente eso, sino las cafeterías, las librerías, las papelerías y toda la actividad secundaria que alimentaba de alguna u otra forma a la universidad. Entonces, entre este factor de la salida de la UNAM junto con el fenómeno de las rentas congeladas, lo que propició es que muchos dueños de los inmuebles abandonaran los inmuebles y ante este abandono de inmuebles se nos empezaron a llenar de cuestiones negativas como comercio en vía pública y del comercio en vía pública todos los fenómenos negativos que se da en una sociedad cuando no se llevan de manera controlada y ordenada. Entonces luego viene también el sismo de 1985 en el que también
se dio esta idea de que el centro histórico era una zona de riesgo dentro de la Ciudad de México y que al mismo tiempo pues generó y paró que el centro histórico se fuera despoblando paulatinamente al grado que el día de hoy, a pesar de la gran inversión que se empezó a tener en el año 2003 con el programa de el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con la iniciativa privada, en este caso el ingeniero Slim, en el que se dio marginalmente, ¿no?, un crecimiento de la población del centro histórico. Hoy en el centro histórico tenemos tan solo 198,000 habitantes, en el que tenemos por un lado un perímetro B, que es donde están los vecinos originales del centro histórico, sin ningún tipo de inversión, en donde ahí tenemos un fenómeno de hacinamiento de la vivienda, es decir, que hace falta vivienda para las personas que habitan en esta parte de nuestro centro histórico, y por otro lado un perímetro A que apenas tiene 38,000 habitantes y que esto representa tan solo el 30% de la capacidad de uso habitacional que tiene nuestro centro histórico. Es decir, que la bolsa de suelo más importante que tiene la Ciudad de México, en una ciudad que es de hecho el precio más alto de todo el país, está 200% arriba del promedio nacional, el precio del metro cuadrado está en el centro histórico y sigue siendo una bolsa de suelo muy importante que tenemos subutilizada, ¿no? Entonces, ante esta dinámica de despoblamiento, pues ¿qué fenómenos genera? Por un lado, el tema de las invasiones en los inmuebles, ¿no? Con estas invasiones a los inmuebles viene acompañado de la presencia y de la ocupación de comercio en vía pública. La ocupación del comercio en vía pública genera fenómenos adversos de movilidad, porque no hay posibilidad de tránsito ni de peatones, ni de vehículos, ni siquiera de vehículos de emergencia dentro del centro histórico. Este fenómeno de falta de movilidad y también de ausencia de árboles en el centro histórico hace también que tengamos problemas de medio ambiente. En el centro histórico tenemos 3 grados arriba del promedio de la Ciudad de México, con todo lo que esto conlleva en cuestión de partículas contaminantes y demás. Pérdida, por supuesto, de nuestro patrimonio y de nuestra memoria histórica, que es muy importante, y todos estos factores, lo más importante y lo que más lastima, no solamente a la ciudad, sino a todo el país, el fenómeno de la inseguridad. ¿Y por qué se da esta situación? Ahí en esta grafiquita ustedes pueden ver como 2 barritas, ¿no? De un lado está el perímetro A, en donde ustedes pueden ver que tiene mucho menos población que el perímetro B, que es la franja verde, tiene mucho menos empleados, mucho menos superficie, mucho menos cuentas catastrales, inmuebles, mercados públicos, áreas verdes, zonas de alta delictiva e inmuebles, con excepción de el patrimonio catalogado por el INAH, que son todos estos inmuebles de antes de 1900, en el que el perímetro A se concentra el 75% de nuestros inmuebles catalogados, y por tanto de la inversión pública que se ha dado en el perímetro A, que en el caso del perímetro A ronda entre los 16,000 millones de pesos en los últimos años, y en el perímetro B, que es en donde vive la población, que es en donde hay más economía, tan solo se han invertido 202 millones de pesos en los últimos 20 años. Entonces, la inversión y esta integración que nos encomendó la jefa de gobierno de perder esta gran desigualdad que hay entre ambos perímetros, no solamente es un tema de lograr preservar adecuadamente nuestro centro histórico, sino una cuestión de justicia social para las personas y los vecinos verdaderos de nuestro centro histórico, que creemos que es la base verdadera para la preservación de los centros, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr abatir esta desigualdad? Con base a la Constitución de la Ciudad de México, que hay que recordar que nosotros vivimos un proceso político muy importante en el que no teníamos Constitución y hoy la tenemos, y con el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico, que esto es algo muy importante que todos los centros históricos deberían de tener, un plan integral de manejo a 5 años, que de hecho en el caso del centro histórico lo sacamos junto con la UNESCO y con el PUEC, que es el Programa de Estudios Universitarios de Ciudad de la UNAM, en el que ahí se planifica todas las acciones programáticas que se deben de hacer
en los próximos 5 años, independientemente de la administración, para lograr tener una buena gestión del territorio. Entonces, con base a estos dos instrumentos, para los próximos 6 años construimos la revitalización integral del centro histórico, que nosotros lo pusimos en un eslogan de vivir, amar y crecer el centro histórico, cuyo objetivo es hacer que el centro histórico de la Ciudad de México sea el lugar con mayor valor agregado de toda la ciudad. ¿Esto qué significa? Que sea el lugar en donde la gente quiera vivir, que sea el lugar en donde la gente quiera esparcirse, que sea el lugar en donde la gente quiera salir a caminar y a disfrutar, y no pasen estos comentarios dentro de los jóvenes que qué flojera ir al centro. O sea, cuando nosotros estamos en una ciudad de Europa, no hay joven que piense que qué flojera ir al centro histórico de la ciudad de Europa en donde se encuentra. Entonces sí hay mucho que hacer para poder hacer que el valor agregado crezca dentro de la ciudad. Y por eso vamos a desarrollar estos 3 ejes. El primero de ellos es el de habitabilidad, que es el vivir el centro histórico, que si pasamos a la que sigue, ahí lo que estamos buscando es justamente generar un sistema de gestión inteligente del centro histórico. A partir de este plan integral del centro histórico, el plan de manejo integral del centro histórico, nosotros tenemos ya un sistema de información geográfica del centro histórico en donde viene toda la información sobre mercados, sobre uso de suelos, de cuál es el uso real de los usos de suelo, de cuántos árboles, inclusive tenemos hasta el número de grafitis que tenemos en el centro histórico, y esta información lo que estamos haciendo es ahora convertirlo en un sistema de gestión inteligente, porque en los centros históricos no solamente confluye el gobierno de la Ciudad de México, sino confluye también los organismos nacionales como el INAH y el INBA, o CFE, en el caso de infraestructura, y también 2 alcaldías, que es el caso de Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Entonces, lo que vamos a hacer con este sistema de gestión inteligente, a partir de unas mesas que ahorita voy a platicar de ellas, es lograr una mejor gestión de cómo van cada una de las dependencias, que son más de 40 dependencias que confluyen dentro del centro histórico, en el cumplimiento de sus propios objetivos dentro del centro histórico, para que haya permanentemente una buena gestión por estas características que tienen todos los centros históricos, que igual no están habitados, pero se utilizan mucho de paso, al grado que en la Ciudad de México podamos llegar a tener 2 millones de personas en un solo día en 10 kilómetros cuadrados, que es el centro histórico. El otro punto es tener un sistema de cuál es la situación legal de los inmuebles del centro histórico. Tenemos 9,632 inmuebles en el centro, y para poder hacer algo con ellos tenemos que saber si tiene un dueño, qué situación está ese dueño, para poder meterlos en la dinámica de reordenamiento y poder hacer algo con los inmuebles, así como diferentes incentivos para el fomento de la vivienda en el centro, ya sea fiscales, como en el caso que ya estamos dando para el perímetro A, o de proyectos que vamos a impulsar para la vivienda en renta. El segundo eje es el eje de competitividad y actividad comunitaria. Una cosa espléndida que tienen todos los centros históricos es su gran arraigo con la comunidad. O sea, yo con este trabajo lo que hice fue irme a vivir al centro histórico para saber exactamente cómo funciona a todas horas, y la verdad es que me he encontrado con una comunidad de vecinos mucho más arraigada de la que uno encuentra en otras zonas de la ciudad, y además muy conscientes de las problemáticas que tiene el centro histórico y con muchísima intención de participar en la solución de los problemas. Entonces, a través de este eje lo que nosotros vamos a hacer es una serie de actividad comunitaria, sobre todo en las zonas en donde vamos a intervenir, para que esa inversión pública no expulse a los vecinos originarios de la zona, con tequios, con idas al teatro, porque lo que también es increíble es que muchas veces los vecinos no conocen la riqueza que hay en el centro histórico a pesar de que viven ahí. Estamos configurando también una red de vecinos a través del WhatsApp, que les llamamos los VIP, pero no porque sean VIP, sino porque son vecinos interesados en la preservación del patrimonio, y con esto lo que nosotros hacemos es dividir el territorio del centro histórico en los cuadrantes de seguridad ciudadana,
Ahí incorporamos a los vecinos para que constantemente estén denunciando todas las demandas que se encuentran en cuestión de servicios urbanos, en seguridad y en comercio en vía pública y en protección civil, para lograr a través también de la participación de los vecinos una gestión del territorio. La Alianza por el Centro Histórico, porque no hay recurso público que alcance para lograr una buena gestión, y con esta alianza estamos llamando también a la gente a participar y ayudarnos a partir de donación de materiales a poder tener un mejor centro histórico y por supuesto una buena estrategia de comunicación para tener informada a la gente de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer dentro del centro histórico. Y finalmente el eje de calidad urbana, que es crecer el centro, en donde ahí una de las atribuciones que tiene la autoridad del centro histórico es el mantenimiento e intendencia del centro histórico, en el que tenemos el servicio de limpia del centro, que también lo dividimos en cuadrantes para poder mantener el centro en óptimas condiciones, el programa integral de manejo de residuos sólidos y de emisiones sonoras del centro. Uno de los principales problemas que tenemos es el ruido, entonces estamos haciendo este programa para poder controlar todos los contaminantes que se generan en el centro histórico. Un programa de protección civil y de resiliencia del centro histórico es fundamental. Hace rato en la conferencia de prensa nos preguntaron cómo se comporta el centro histórico en los sismos y es un caos. O sea, se colapsa, no puedes entrar, no puedes salir del centro. A mí me tocó justamente el sismo del año 2017 y al ser una zona comercial tan importante, a nosotros y además de tanto valor patrimonial, a nosotros nos parece que es importante que se comparta un protocolo de actuación entre todos los sectores, porque no es lo mismo la manera de reaccionar de un hotel que de un restaurante, que de unas oficinas, que de unas oficinas de gobierno. Entonces necesitamos adaptar los protocolos de emergencia de acuerdo a las necesidades de cada uno de los giros para poder tener una respuesta inmediata en los temas de emergencia y por supuesto la cartera de proyectos de intervención urbana, que la jefa de gobierno también ha anunciado que a lo largo de 6 años va a invertir más de 1,000 millones de pesos en el centro histórico. Este año iniciamos con 250 millones de pesos, que si se pasa la que sigue, ahí verán en dónde vamos a intervenir. Vamos a estar interviniendo en las líneas verdes, que una de ellas es detrás de Palacio Nacional para coadyuvar al reordenamiento que necesita la zona por obvias razones, que ahí está radicando ahora el presidente de la República, y el otro es el polígono, que no sé si hayan ido a la Ciudad de México, que está atrás de la Alameda, cuyo sentido es darle vitalidad a esa zona que no se llama centro, sino se llama Guerrero, pero sigue siendo centro histórico y hay mucha riqueza patrimonial ahí que nadie conoce, para poder convertir un paso seguro hacia Garibaldi y con esto poder integrar la demanda de unir ambos perímetros. Esto lo logramos a través de unas mesas interinstitucionales de trabajo que hacemos cada martes a partir de las 9 de la mañana. Tenemos 2 mesas, la mesa de trabajo interinstitucional de reordenamiento, en donde se abordan todos esos temas con la participación de más de 22 dependencias, y las mesas de interinstitucionales de infraestructura y obras, en donde participan más de 25 dependencias, para poder lograr que las dependencias efectivamente sean constantes en su compromiso con el centro histórico. Lo que hemos hecho con estas mesas es que le hemos dado la máxima publicidad, es decir, todas las mesas se transmiten en vivo, para que también la ciudadanía nos ayude a vigilar cuáles son las dependencias que asisten constantemente y que están reportando constantemente los avances que se dan en el centro histórico. La manera en la que estamos manejando estas mesas son las que el día de mañana se van a convertir en este sistema de gestión inteligente, para tener de manera oportuna cuál es la manera en la que están respondiendo las dependencias a las diferentes necesidades y demandas que tienen los vecinos y los habitantes del centro histórico. Finalmente, nosotros creemos que en un ambiente complejo como el que generalmente impera en los centros históricos, es fundamental lograr una buena gestión y un trabajo en conjunto con la comunidad
para que entre comunidad, sociedad civil y todas las autoridades de todos los niveles que tienen que ver con el centro histórico podamos sacar adelante, en este caso, al centro histórico más importante de América Latina, que es el centro histórico de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar dentro de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Señor Gobernador Juan Manuel Carrera, al presidente municipal Javier Nava, maestra Dunia Ludlow, licenciado Horacio Sánchez y doctor José Francisco Román, de Patrimonio Mundial de la UNESCO, señoras y señores, miembros del presidio, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues seré breve, creo que ya Dunia les dio una explicación bastante extensa de lo que está pasando en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Yo creo que lo que se firma hoy es un convenio de colaboración, con lo cual la idea es trabajar y estamos abiertos a tener reuniones y poder intercambiar experiencias. Lo que yo creo es que los centros históricos tienen muchas cosas en común y siempre es bueno tener este tipo de diálogos y tener estas relaciones, ¿no? Les platico brevemente lo que sucedió en el caso de México, lo que a mí me tocó vivir. En el año 2001, efectivamente, cuando Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente, era jefe de gobierno, invita al ingeniero Slim a trabajar para mejorar la avenida Reforma. El ingeniero Slim le contesta que él prefiere trabajar por el centro histórico y que invitaran al presidente de la República, ¿no? Entonces, se forma un consejo similar al que hay aquí en San Luis Potosí, lo preside el ingeniero Slim, y del Consejo Consultivo se desprende un comité ejecutivo que yo creo que es una figura interesante, porque habían 3 gentes del gobierno federal, 3 gentes del gobierno de la ciudad y 4 gentes de la iniciativa privada. Justamente estaba el cardenal en ese comité, estaba un historiador, Guillermo Tovar y de Teresa, que falleció, pero era de las personas que más conocían la historia de la ciudad. Jacobo Zabludowski, que me imagino que muchos de ustedes conocen, que creció, nació y conocía el centro histórico y amante del centro histórico, el periodista, y bueno, presidido también por el ingeniero Carlos Slim. Y esto se los comento porque la relación pública-privada yo creo que es fundamental, ¿no? Ya lo comentaba en su última, slide, pero en su última página, que esto es un trabajo de todos, ¿no? Y aquí el tema es, San Luis Potosí, al igual que la Ciudad de México, pues es patrimonio de la humanidad. Entonces es una responsabilidad de todos mantenerlo bien, mantenerlo vivo, dejarlo bien para nuestros hijos, y pues es un ente vivo, entonces hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que respetarlo, pero definitivamente tiene que, como ya lo decíamos, el tema es la revitalización, ¿no? Entonces darle vida. ¿Qué tipo de vida? Bueno, pues la vida actual. Los inmuebles se tienen que adaptar a la vida actual, hay que respetar los inmuebles, y bueno, lo que nosotros hicimos fue tres puntos, eran 4 puntos, pero uno es el tema del agua, que no lo voy a comentar porque es específico de México, pero uno era mejorar los servicios públicos y la seguridad. Por servicios públicos entiéndase la iluminación, la basura, el cableado, los ambulantes, todo el tema de los coches, del transporte, el comercio en la vía pública, etcétera, ¿no? Y la seguridad, que en el caso de la Ciudad de México era un tema en esa época, sigue siendo, pero ya menor, o sea, ha mejorado, ¿no? No es que esté de maravilla. Bueno, también hay un tema, el centro histórico de la Ciudad de México es muy grande, entonces dentro del mismo centro histórico hay muchos centros. Entonces, bueno, se trabajó muy fuerte en el tema de la seguridad, se colocaron cámaras, se entrenó mejor a la policía, se les subió el sueldo, se les equipó de radios, de comunicación, se les pusieron GPS, se hicieron muchas acciones con el fin de mejorar la seguridad en el centro histórico, ¿no? Después, y ahí se trabajó en mejorar el desarrollo social y económico de los habitantes del centro histórico. Es lo que comentaba la maestra, que como vivían en unas situaciones precarias, ahí lo que tratamos de hacer es que tuvieran mejores condiciones de vida. Ahí se creó la Fundación del Centro Histórico, que es donde yo trabajo, y esto junto con las autoridades, la idea era apoyar a las personas que viven y trabajan en el centro histórico para que tengan mejores condiciones de vida, ¿no? Y finalmente el tema de la revitalización, donde en el caso del centro histórico se creó una empresa privada para comprar y revitalizar inmuebles, ¿no? Aquí se llamaba Centro Histórico de la Ciudad de México, SADCB, era abierta al público,
que estos son instrumentos que se los comparto porque pues pueden funcionar para las ciudades, ¿no? En donde tú como propietario de un inmueble podías aportarlo a esta sociedad a cambio de acciones, ¿no? O también podías invertir en la sociedad. Aquí se hizo una cosa interesante que, bueno, rápidamente era un bono convertible a 5 años, tasa cero. Esto es decir, tú podías invertir en la sociedad y al cabo de 5 años, si querías, te regresaban tu dinero con 0 intereses, era tu riesgo. O te lo cambiaban por acciones, al cabo de 5 años te volvías socio de la sociedad. Y es un instrumento interesante porque puede funcionar acá para esos inmuebles que están a veces en desuso o abandonados, o etcétera, ¿no? Entonces, estas son herramientas que creo que se pueden compartir por este lado, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que intentamos es devolverle la vida al centro. ¿Y qué tratamos de hacer? Llevar más gente a estudiar, más gente a trabajar, más gente a vivir, más gente a divertirse. Entonces, lo que tratamos de provocar es que regresaran restaurantes, tiendas, escuelas, universidades, empleos. La columna vertebral es la vivienda, porque como decía la maestra, es lo que cuida el centro histórico, es lo que lo protege. Un vecino va a ser el más preocupado porque funcione la basura, porque esté bien iluminado, porque no haya ruido, porque no roben. Entonces, en el fondo, lo que comentaba es muy importante que no se vuelvan ciudades museo, donde la gente a las 5 de la tarde o 6 se va y se queda apagado. Lo interesante de un lugar y lo que le da su sabor y es la gente, ¿no? La panadería, la cafetería, donde viven, el cine, o sea, hacer una vida como de barrio, ¿no? Entonces, y esto en el fondo provoca que se recuperen los inmuebles, que los inmuebles estén bien mantenidos. Entonces, pues, digamos, de manera muy resumida es eso. Detrás, evidentemente, hay muchísimo trabajo de empresarios, de hoteleros, de restauranteros, de autoridades, de un plan de manejo. Es un trabajo constante que no se puede dejar, es un ente vivo, entonces es un trabajo que es de corto, mediano y largo plazo. Las ciudades se transforman, nosotros nos transformamos, trabajamos diferente como trabajamos hoy que como trabajábamos hace 20 años, las familias van cambiando, es decir, las dinámicas cambian, entonces tú tienes que irte adaptando a la situación de la sociedad, ¿no? Nuestra experiencia ha sido positiva. Yo creo que San Luis Potosí es muy afortunada de tener un centro histórico tan bonito y tan privilegiado. Entonces, la verdad es que la inversión en los centros históricos está probada que es una gran inversión. El tema es, yo creo que ponerse de acuerdo, dar confianza. Otro tema es que esta participación público-privada lo que da como resultado es generación de confianza. En el fondo, la inversión que hicimos nosotros y la inversión que hizo el gobierno de la ciudad acabó siendo una 20ava de lo que se hizo en esos 15 años, o los primeros 15 años, digamos, de lo que acabó siendo. ¿Y esto por qué? Porque la gente que tenía inmuebles que los había heredado y que eran de su familia y que se animó al ver que hay más inversión, que están pasando cosas, que arreglan las banquetas, que hay más iluminación, a meterles dinero. Entonces, a mí me sorprende que cada vez que regreso al centro siguen sucediendo cosas nuevas, ¿no? Abren un café nuevo, hay un nuevo restaurante, hay una nueva galería. Entonces, y pues eso es positivo para todos, ¿no? Positivo para la ciudad, positivo para el vecino, positivo para el propietario. Se vuelve de un pasivo de una ciudad a un activo. De hecho, nosotros pensamos que así como los centros históricos, no nada más, es un privilegio tener un centro histórico, pero hay otras zonas de la ciudad que perfectamente se pueden reconvertir y volverlas en activos, nada más es darles una nueva vida, ¿no? Entonces, no me quiero extender más porque pues, creo que es tarde, ya están, pero bueno, el tema es que estamos a sus órdenes, gracias por la invitación, gobernador, alcalde, Horacio, y bueno, la idea es colaborar, hay muchas experiencias que podemos compartir y pues estamos aquí para eso y muchas gracias por su tiempo. Gracias por acompañarnos en este importante evento de esta firma de convenios y por supuesto que estén aquí personalidades de diferentes nacionalidades que representan a la industria, a las empresas, a la sociedad civil, a los diferentes organismos empresariales, al comercio, porque ustedes son parte precisamente de lo que se está buscando ahora
llevar a cabo, y es esta gran alianza de muchos que pueden coincidir para que nuestro centro histórico sea todavía más glorioso. Es un honor coincidir en esta mesa con el gobernador Juan Manuel Carreras, gobernador, con la maestra Ludlow, la coordinadora del Centro Histórico de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí, por todas sus palabras en la exposición, porque la verdad es que tenemos mucho trabajo que hacer aquí en San Luis Potosí y es muy ilustrativo conocer estas experiencias exitosas con tanto tiempo ya de trabajo y ver en dónde podemos realmente nosotros incidir para poder tener un centro histórico como todos lo queremos. Al licenciado Horacio Sánchez Unzueta, coordinador general del Consejo Consultivo del Centro Histórico, también gracias por la iniciativa de estos trabajos, y por supuesto a los integrantes del Presidium, a Adrián Pandal. Muchas gracias, Adrián, por estar aquí, también con la experiencia desde el sector privado, que es fundamental. Yo voy un poquito a la historia de nuestro San Luis, si me permiten, principalmente para aquellos que nos visitan de fuera, pero que son tan potosinos como nosotros, porque aquí llevan a cabo su vida y eso es fundamental también para hacer crecer a nuestra ciudad. En acta fechada el 3 de noviembre de 1592 y firmada al calce por el capitán Miguel Caldera y don Juan de Oñate, alcalde mayor de las Minas del Potosí, se fundó el pueblo de españoles de San Luis, siguiendo las instrucciones giradas por el virrey don Luis de Velasco. El origen de la ciudad está ligado a la abundancia de los ojos de agua en el valle y a la riqueza de las minas del vecino Cerro de San Pedro, que atrajeron en principio a una gran cantidad de mineros y trabajadores relacionados al beneficio del mineral. Eventualmente, y ante la copiosa producción de plata, llegaron más pobladores y con el tiempo se consolidó una sociedad pujante y exigente, y para demostrarlo basta con reconocer la elegancia de la traza urbana colonial, con sus plazas públicas y los espléndidos remates visuales que ofrecen las portadas y los campanarios de los templos y los conventos que se afincaron en nuestra ciudad de San Luis. Y es que hablar de la arquitectura religiosa que nos llegó o que nos ligó la colonia sería imposible en el breve tiempo del cual dispongo, y nunca sería suficiente ante la delicada vivencia de entrar en el camarín de la Virgen en el Templo del Carmen o admirar el sutil labrado de cantera en la fachada de la Capilla de Loreto, con sus columnas salomónicas ornamentadas con vides pétreas. El tiempo transforma las ideas y las ideas transforman las ciudades. Tras la reforma y la enajenación de los bienes de la Iglesia, algunos templos y conventos fueron demolidos parcialmente para abrir nuevas calles. El de la Merced, en cambio, desapareció en su totalidad. La ciudad modificó su traza ante una nueva visión de Estado. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como hoy, San Luis Potosí aprovechó la oportunidad de capitalizar sus valores intangibles y consolidarse como un asentamiento importante en el centro del país y en la economía nacional. La infraestructura planificada y orientada a la economía, como el ferrocarril México-Laredo y el proveniente de Tampico, generó beneficios trascendentales para el desarrollo y la prosperidad de las personas. Con el desarrollo alcanzado, se construyó la presa de San José, la cárcel del Panóptico, hoy Centro de las Artes, el Teatro de la Paz y la Escuela para 300 niños, hoy el Museo Federico Silva. Se mejoraron los espacios públicos como la Calzada de Guadalupe y la Alameda. Con el crecimiento de la ciudad hacia el poniente, se construyó la Avenida Centenario, hoy Avenida Venustiano Carranza, que conectaba con la Azarco, la primera gran inversión industrial en la ciudad. Al tiempo, muchas casas coloniales se perdieron para dar paso a espectaculares edificios que son ahora característicos del paisaje urbano de nuestro centro histórico y forman parte del patrimonio cultural y arquitectónico que identifica y enorgullece a todas y a todos los potosinos. Como gobierno municipal, hemos recibido un centro histórico reconocido por la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la UNESCO, mediante el itinerario cultural del Camino de Tierra Adentro, y asumimos con entusiasmo la responsabilidad de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a generaciones futuras este patrimonio cultural con valor universal realmente excepcional. Contamos
con uno de los centros históricos más espectaculares del país, y tenemos la firme intención de mantener y acrecentar su grandeza en coordinación con los distintos órdenes de gobierno y con todos aquellos quienes estén dispuestos a hacerlo cada día mejor. Para este fin, en congruencia con las indicaciones del Plan Maestro del Centro Histórico del municipio, componente fundamental que ya fue expuesto por la maestra Ludlow, y los compromisos asumidos ante la UNESCO y en el marco tan propicio de este encuentro, anuncio la creación de la Unidad de Gestión del Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí, que tendrá como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural tangible e intangible, la protección a los valores de sustentabilidad, autenticidad e integridad en las acciones a llevar a cabo en la zona, así como garantizar la continuidad a las políticas de conservación y el fomento a los procesos participativos. La unidad de gestión del centro histórico no está planteada como una oficina con enfoque burocrático tradicional. Es una oficina de enlace, participación y vinculación de estrategias, proyectos y acciones con un enfoque integral, incluyente y sustentable. Queremos innovar en la gestión de la ciudad a través de nuevos espacios que nos permitan hacer frente a los retos para regresar a San Luis a la agenda nacional. Queremos ser un referente internacional también y las condiciones para ello están dadas. Sabemos de nuestro potencial y trabajaremos fuertemente para lograrlo. El reto es mantener los activos que nos fueron heredados para entregarlos a nuestras futuras generaciones, sin descuidar que San Luis Potosí tiene todo para ser un participante competitivo en la economía global. Tenemos un crecimiento vertiginoso que exige una visión de desarrollo urbano responsable, con nuestros hijos, con el medio ambiente y con la generación también de riqueza. En esta administración municipal estamos obligados a recuperar nuestra ciudad, nuestro centro histórico, y lo haremos con responsabilidad y compromiso. Queremos hacer una nueva alianza por la ciudad en la que todos juntos compartamos un mismo proyecto, recuperar la ciudad para las personas, encontrar las coincidencias entre turismo, cultura, modernidad, inversión, comercio, movilidad, protección civil, competitividad, desarrollo urbano, seguridad, servicios públicos y calidad de vida. Todo esto ya fue expuesto también en esta experiencia exitosa del Centro Histórico de la Ciudad de México. Son ya más de 426 años desde aquel día de noviembre en que el capitán Miguel Caldera y don Juan de Oñate firmaron el acta de fundación. Desde entonces hasta hoy, miles de manos potosinas han construido a golpe de cincel sobre la piedra este hermosísimo centro histórico. El trabajo no termina. Por el contrario, apenas empieza, aun cuando existen ya ciertas bases para poder darle continuidad al trabajo. Por eso estamos firmando en próximos días también una nueva alianza por la ciudad, para hacer de San Luis una ciudad con desarrollo urbano responsable y que atienda las necesidades de toda nuestra gente. Muy agradecidos de verdad por la oportunidad que nos dan de conocer experiencias exitosas, a la maestra Ludlow, Adrián Pandal, por supuesto todo el trabajo que se ha hecho en la coordinación del Centro Histórico de San Luis Potosí, y estamos seguros que con la confluencia de apoyos, con el trabajo compartido y comprometido de los distintos sectores, vamos a poder darle un realce fundamental al corazón de nuestro estado y al corazón de nuestra ciudad, que es precisamente donde nos encontramos ahora mismo, el Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Muy buenas noches a todos ustedes. Quiero agradecer este día la participación de Dunia Ludlow de Loya, coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, y de Víctor Adrián Pandal González, director general de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México. Por supuesto, agradecer la compañía y el entusiasmo que se tiene ya compartido con el Ayuntamiento de la capital, de Javier Nava Palacios, nuestro presidente municipal. Muchas gracias, Javier. Agradezco a José Francisco Román Gutiérrez, director general de Patrimonio
Mundial de la UNESCO para México, Centroamérica y el Caribe. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. A nuestro rector de la universidad, Manuel Fermín Villarrubio, muchas gracias, señor rector. A Horacio Sánchez Unzueta, que es el que está coordinando y ahora ya tiene además un aliado con esta oficina de gestión en el ayuntamiento, cosa que agradecemos, quien es el coordinador general del Consejo Consultivo del Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí. Quiero agradecer también a Lupita Almaguer Pardo, nuestra diputada federal, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Angélica Vives, subdirectora de Desarrollo de Hoteles City Express, que representa en este caso una opción de los que se están llevando a cabo de inversión privada, pues muy cerquita de aquí, ¿verdad? A Juan Carlos Machinena Morales, director del Centro INA de San Luis Potosí, muchas gracias, Juan Carlos. A Eugenio Sánchez Soler, que muy recientemente tomó posesión, nos hizo favor de tomar posesión como presidente de la Comisión de Inversión Privada del Consejo Consultivo del Centro Histórico de la ciudad de San Luis Potosí. A dos organizaciones que tienen que ver cotidianamente y que ya tienen muchos años trabajando por el Centro Histórico, Alberto Narváez Arochi, presidente de nuestro centro, muchas gracias, y por supuesto Alejandro Pérez Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Agradecer también a quien nos da la hospitalidad este día, a Roberto Mitbertis, presidente de la Sociedad Potosina La Lonja. Muchas gracias, señor presidente, por permitirnos tener esta reunión pues, en este bello recinto. Agradecer sin duda a todas las organizaciones, organismos empresariales que nos acompañan, de verdad, muchísimas gracias siempre por su interés y por estar participando, a los funcionarios de gobiernos estatales y municipales que están el día de hoy aquí presentes, en fin, a todos ustedes, a las autoridades educativas, autoridades de todo tipo que están el día de hoy acompañándonos. Particularmente quiero agradecer al sector industrial que está representado el día de hoy en múltiples maneras y en múltiples formas, tanto de capital internacional como de capital local y nacional este día en esta reunión. A ver, yo quiero hacer dos compromisos de trabajo, reiterar dos compromisos de trabajo y hacer una invitación. Los compromisos de trabajo es que en el centro, ya nos lo explicaron muy bien quien encabeza la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México y también Víctor Adrián Pandal González, pues es muy complejo rescatar y tener bien a los centros históricos que tenemos en este caso en San Luis Potosí. No es sencillo, se requieren muchas cosas. Una parte muy importante son inversiones, y ahí hemos venido transitando a través de un esfuerzo de muchas manos, de muchos recursos, a veces más afortunado, a veces no tanto, público, privado, de todos los órdenes de gobierno. Y eso seguirá siendo. Acabamos de concluir y tener pues ya inversiones que andarán pasando los 500 millones de pesos este año, en 3 años, y la verdad es de que todavía queda mucho por hacer. Sin embargo, también tenemos otra vertiente de trabajo, que es el fortalecimiento de los servicios y, por supuesto, el poder ir teniendo asideros en nuestro desarrollo de nuestro centro histórico, que yo quiero reiterar que hoy tiene nuevas condiciones. Gracias al reconocimiento que nos hizo precisamente la UNESCO como parte del camino real de tierra adentro, nuestro centro histórico está reconocido ya como Patrimonio de la Humanidad. Costó mucho trabajo, fueron muchos años. Aquí hay gente que empujó ese trámite durante muchísimos años y se concluyó justo a cosa de año y medio, 2 años, que nos entregaron este reconocimiento para San Luis Potosí. 72 hectáreas. 72 hectáreas que ya están reconocidas aquí a partir de lo que es el centro histórico como parte de este patrimonio mundial patrimonio de la humanidad. Y eso nos enorgullece por una parte, pero también nos compromete. Y por eso hoy firmamos 2 convenios de coordinación. No es menor. El centro de todos los mexicanos, yo sé que como potosinos nuestro centro es el centro histórico de la ciudad, pero el centro de todos los mexicanos es el centro de la Ciudad de México.
Y hoy estamos firmando con la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México y con la Fundación, que permite precisamente nuevas maneras de idear la participación del sector privado en estas tareas, pues un convenio para escuchar las experiencias. No es menor, Nos estamos acercando a la máxima autoridad en materia de centros históricos que tenemos en el país y que han abrevado de una experiencia y que ha resultado además muy exitosa esta experiencia. Ya nos decía Dunia que en realidad en el centro histórico los sábados, nos explicabas hace unos minutos, que los sábados particularmente se llega a tener cerca de 2 millones de personas visitando nada más el centro histórico de la Ciudad de México. Y por supuesto, pues una serie de cambios, no solamente en su arquitectura y en su mantenimiento, sino también en su economía y en su manera de vivir este centro. Entonces, lo que tenemos hoy que reiterar es ese compromiso. Yo celebro que nuestro ayuntamiento de la capital ponga específicamente una oficina de gestión para poderlo hacer. Creo que es un enfoque correcto y que nos va a permitir ir fortaleciendo servicios alrededor de este espacio común, pero también nos va a permitir ir trabajando colectivamente en las obras necesarias de mantenimiento y de embellecimiento de este espacio que tenemos todos los potosinos. Pero también tenemos que seguir consolidando nuestros mecanismos de coordinación y nuestros mecanismos para poder seguir trabajando juntos. Por eso concluyo con la invitación. Este esfuerzo, pues sí, es bueno si lo hacen las autoridades con compromiso, pero es mucho mejor si es acompañado por todos. Y en este caso, yo de verdad, el día de hoy vimos un espléndido video que nos mostró aquí el Consejo Consultivo del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, que el primero, les quiero decir que es disponible para todos, súbanlo a sus páginas propias de cada una de las empresas, compártanlos, para que generen la envidia de los que no trabajan aquí en San Luis Potosí, les digan, mira, qué bonito está San Luis Potosí, aquí trabajamos nosotros. Pero invitarlos a que participen, a que piensen en el centro histórico. No es sencillo. Al centro histórico, antes de invertir en él, hay que quererlo. Hay que tener esta visión de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y a partir de ahí se vuelve una hermosa aventura. Hermosa aventura. Es una aventura empresarial. Sé que muchas empresas, yo le preguntaba ahorita a Horacio, le preguntaba, oye, ¿cuál sería más o menos la participación? Me dice, muchas empresas tienen fundaciones o a veces tienen oficinas donde ponen un poco la trayectoria o la historia de lo que han sido, pues, un esfuerzo empresarial de muchas generaciones. Acérquense al centro histórico, compártanlo, vívanlo, camínenlo y crezcanlo. Es el lugar ideal para que sea también no solamente su casa, sino que nos lo compartan con todos y crezcamos esta casa común que tenemos todos los potosinos. Reiteramos esta invitación y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por nuestro centro histórico. Muchas gracias.